Lo que estás a punto de ver es una historia increíble. Una habitación oscura, una vela tiembla, un libro descansa abierto sobre una mesa de madera gastada. Sus páginas no gritan, susurran. Durante más de 500 años, este texto fue culpado de justificar traiciones, guerras y dictaduras. Gobernantes lo escondieron, la iglesia lo condenó y los poderosos lo leyeron en silencio. Nadie podía admitirlo, pero todos querían entenderlo. Aquí no nació un villano, aquí nació una idea peligrosa, el poder desnudo, sin máscaras morales. Florencia, finales del siglo XV, una ciudad brillante por fuera y despiadada por dentro. Bancos, arte y conspiraciones conviven en cada esquina. Aquí nacen genios, pero también traiciones. No existe Italia, solo ciudades enfrentadas, ejércitos mercenarios y alianzas que duran lo que dura una traición. En este escenario inestable, aprender a sobrevivir es más importante que ser bueno. En el año 1469 nace Nicolás Maquiavelo. No es noble, no es rico, no es poderoso. Es invisible, hijo de una familia modesta, crece rodeado de libros y rumores políticos. Desde joven aprende una lección clave. En Florencia, la verdad no protege, la inteligencia sí. Mientras otros buscan fama o gloria, Maquiavelo observa, aprende cómo hablan los poderosos, cómo mienten, cómo sonríen mientras afilan cuchillos. No juzga, anota, entiende que la política no se mueve por ideales, sino por miedo, ambición y oportunidad. Aquí se forma el verdadero Maquiavelo, no el moralista, sino el anatomista del poder. En el año 1498, Florencia cambia de manos, los Medici caen y el joven observador asciende. Maquiavelo se convierte en secretario de la Segunda Cancillería. No gobierna, pero ve todo. Negocia, viaja, escucha. Está cerca de reyes, papas y generales. Aprende cómo funciona el mundo real, no el ideal. Maquiavelo observa a César Borgia, uno de los hombres más temidos de su tiempo. No ve un monstruo, ve un método. Disciplina, miedo, cálculo. Aquí nace una pregunta peligrosa. ¿Y si el mal no es locura, sino estrategia? ¿Y si el poder no se gana siendo justo, sino siendo eficaz? Mientras otros escritores idealizan repúblicas perfectas, Maquiavelo hace algo imperdonable. Describe el mundo tal como es, sin adornos, sin excusas. Su mayor pecado no fue inventar la maldad, fue admitir que siempre estuvo ahí. El año 1512 lo cambia todo. Los Medici regresan al poder, y con ellos, la venganza. Maquiavelo es destituido, arrestado y acusado de conspiración. El observador ahora es observado. El analista del poder siente su peso sobre la piel. Torturado, humillado y finalmente liberado, Maquiavelo queda fuera del sistema, sin cargo, sin influencia, sin voz. El hombre que entendía el poder ya no tiene ninguno. Pero es aquí, en la derrota, donde comienza su legado. Exiliado en el campo, rodeado de silencio, Maquiavelo escribe, no para el público, no para la gloria, escribe para sobrevivir, para volver, para ser leído por quienes realmente mandan. Cada palabra es un bisturí, cada idea una provocación. Aquí comienza la creación de El Príncipe, no como manual de maldad, sino como radiografía del poder. Un libro que no enseña a ser bueno, enseña a no ser ingenuo, y eso, para muchos, fue imperdonable. Maquiavelo cree que este libro le devolverá su lugar en el mundo. No lo sabe aún, pero acaba de escribir el texto más temido de la historia política, uno que será prohibido, malinterpretado y usado por tiranos y por repúblicas. La pregunta ya no es quién fue Maquiavelo, la pregunta es, ¿qué hicimos nosotros con sus ideas? El manuscrito está terminado, pero su destino es incierto. Maquiavelo no escribe desde el poder, sino desde el abandono. Cada página de El Príncipe nace con una esperanza oculta, recuperar el favor de los Medici. No busca destruirlos, busca servirles. Sin embargo, lo que ha creado no es una súplica, es un espejo, y nadie poderoso quiere verse reflejado con tanta crudeza. Maquiavelo escribe algo radical. Los gobernantes no sobreviven por ser virtuosos, sino por saber cuándo dejar de serlo. Explica que el miedo es más confiable que el amor,
que la apariencia importa más que la esencia y que la estabilidad del Estado justifica decisiones incómodas. No lo celebra, lo describe, y esa diferencia cambiará la historia. Aunque nunca escribió literalmente "el fin justifica los medios", esa idea quedará pegada a su nombre para siempre. El mito comienza aquí, una frase simplificada, repetida y deformada, hasta convertir a un analista en un demonio. El pensamiento complejo muere cuando se vuelve eslogan. Maquiavelo dedica El Príncipe a Lorenzo de Médici. Espera una llamada, un cargo, una señal. No llega nada. El libro no abre puertas, las cierra. El hombre que quiso volver al poder descubre que ha escrito algo demasiado honesto para ser perdonado. Los años pasan. Maquiavelo escribe obras menores, teatro, historia, cartas, pero el centro del poder permanece cerrado. Florencia lo tolera, pero no lo abraza. El sistema no castiga siempre con muerte, a veces castiga con irrelevancia. Décadas después, El Príncipe cae en manos de la Iglesia. La reacción es inmediata. El libro es condenado, prohibido, colocado en el índice de textos peligrosos, no por promover el mal, sino por describirlo sin pedir perdón. Maquiavelo se convierte oficialmente en una amenaza moral. Su apellido deja de ser nombre propio y se convierte en adjetivo. Maquiavélico ya no significa analítico, sino cruel, astuto, sin alma. El hombre desaparece, el monstruo lingüístico nace y el mito empieza a vivir una vida independiente. Mientras públicamente lo condenan, en privado lo leen. Reyes, generales y políticos estudian sus páginas en silencio. Lo odian en voz alta y lo subrayan en secreto. El libro prohibido se convierte en manual no oficial del poder europeo. Maquiavelo no enseñó a ser malvado, enseñó que el mundo ya lo era, pero la historia prefiere villanos simples antes que verdades incómodas. Así, su pensamiento se reduce, se caricaturiza y se vuelve arma arrojadiza. En el año 1527, Maquiavelo muere, sin honores, sin poder, sin saber que su nombre sobrevivirá siglos. Se va creyendo que fracasó, ignora que acaba de ganar una guerra mucho más larga, la de las ideas. Tras su muerte, su obra no desaparece, se propaga. Cada crisis política la resucita, cada imperio en decadencia vuelve a él. Maquiavelo se convierte en una sombra eterna detrás del trono. Tras su muerte, ocurre algo más inquietante que la censura. El mito comienza a crecer. Los relatos que rodean a Maquiavelo no son accidentales, son el síntoma de su victoria póstuma. Se empieza a decir que El Príncipe no es solo un libro, sino un objeto peligroso, que fue el texto de cabecera de reyes temidos y gobernantes despiadados, que Enrique VIII lo consultaba en privado, que Catalina de Médici lo usó como brújula en una corte llena de veneno, que Napoleón lo subrayó como si fuera un mapa de guerra, que dictadores del siglo XX lo mantuvieron cerca, no por admiración, sino por utilidad. Mito o realidad, el rumor persiste, y su persistencia revela una verdad incómoda. El poder efectivo exige mirar de frente el abismo humano. Circulan historias aún más oscuras, leyendas de juramentos silenciosos, de élites que prometen lealtad no a ideales, sino a resultados, discreción absoluta, pragmatismo sobre moralidad, el objetivo colectivo por encima de cualquier conciencia individual. No importa si estas hermandades existieron, importa que hayamos creído que podían existir. Ese miedo dice más sobre nosotros que sobre Maquiavelo. Otra enseñanza suya se vuelve omnipresente sin llevar su nombre: el arte de la simulación, la máscara como herramienta, el doble lenguaje. Maquiavelo escribió que el gobernante debía aprender a parecer lo que no es. Hoy lo llamamos estrategia comunicacional, control del relato, posverdad. El principio es el mismo. La apariencia gobierna mientras la realidad decide. Cada líder que sonríe ante las cámaras mientras firma una orden despiadada. Cada empresa que habla de valores mientras destruye en silencio. Cada discurso moral que oculta una jugada calculada. Todos ejecutan la misma danza entre lo visible y lo real. Napoleón no lo citó en discursos, lo aplicó en campañas. Los arquitectos del equilibrio europeo lo usaron para evitar guerras abiertas mediante el miedo controlado. Y en el siglo XX,
las superpotencias lo entendieron con claridad brutal. El poder que decide destinos no se delega, se administra. Manos de hierro, guantes de seda, un corazón frío, no por crueldad, sino por cálculo. Maquiavelo ya no necesitaba ser leído, había sido absorbido por el sistema. Siglos después, un joven general corso estudia estrategias de poder. No lee El Príncipe como filosofía, sino como manual. Napoleón Bonaparte no inventa el poder moderno, lo ejecuta con precisión quirúrgica. Maquiavelo no le da órdenes, le da permiso. Paradójicamente, Maquiavelo no soñaba con tiranos eternos, admiraba las repúblicas fuertes, disciplinadas y estables. En sus discursos defiende la participación ciudadana, las leyes firmes y el equilibrio de poderes. Pero el mito ya es más fuerte que la letra pequeña. El mundo recuerda El Príncipe, pero olvida el resto. Reduce a Maquiavelo a una sola obra y pierde el matiz. No era un apologista del mal, sino un realista político. Pero la historia ama a los villanos simples y odia a los pensadores incómodos. Las revoluciones modernas dicen luchar contra el cinismo, mientras usan sus reglas. Construyen nuevos estados con discursos morales, pero toman decisiones maquiavélicas. Lo niegan en palabras, lo confirman en hechos. Maquiavelo sonríe desde la ironía histórica. En el siglo XX, su pensamiento se filtra en la geopolítica, la propaganda y la Guerra Fría. No aparece en discursos, aparece en estrategias. El poder aprende a gestionar percepciones, miedos y narrativas. Maquiavelo no gobierna, asesora desde las sombras. Académicos y pensadores comienzan a releerlo sin prejuicios. Descubren a un hombre patriota, frustrado, irónico y profundamente preocupado por la estabilidad política. El monstruo empieza a perder dientes. El ser humano reaparece. Maquiavelo escribió: los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. No es cinismo gratuito. Es observación. Es la incomodidad de reconocer cómo funciona la naturaleza humana cuando el poder está en juego. Leer a Maquiavelo no es aprender a manipular. Es aprender a reconocer cuando otros lo hacen. Su obra no crea monstruos. Los revela. Por eso sigue siendo peligrosa. Cada campaña política, cada crisis institucional, cada líder carismático revive sus ideas. No porque el mundo no haya cambiado, sino porque la naturaleza humana no lo hizo. Maquiavelo sigue vigente porque seguimos siendo los mismos. Si Maquiavelo no fue el villano, si tampoco fue el héroe, entonces queda una última pregunta incómoda. ¿Y si el verdadero problema no fue lo que escribió, sino lo que entendimos? La respuesta final está por revelarse. Durante siglos, Maquiavelo fue juzgado sin abogado. Su nombre fue pronunciado como advertencia, como pecado, como excusa. Pero ahora, con la distancia del tiempo, el tribunal se vacía de emociones y se llena de hechos. La pregunta ya no es si fue bueno o malo. La pregunta es más peligrosa: ¿fue honesto? Lejos del monstruo, aparece un hombre cansado, patriota, irónico y profundamente frustrado. Maquiavelo quería una Italia fuerte, unificada y estable. No glorificaba la crueldad, la temía. Pero sabía que ignorarla no la hacía desaparecer. Su pecado fue escribir lo que otros solo pensaban. Maquiavelo no enseñó que todo vale. Enseñó que el poder siempre cobra un precio. Que gobernar es elegir entre males menores. Que la pureza absoluta en política suele terminar en desastre. El mito simplificó lo que él explicó con crudeza. Quien quiera ser bueno en todo, terminará arruinándose entre tantos que no lo son. No es una invitación a la maldad. Es una advertencia. Un recordatorio de que la política no es un monasterio, sino un campo de batalla disfrazado de ceremonia. El verdadero impacto de Maquiavelo no está en los palacios antiguos, sino en el presente. En campañas, empresas, medios y redes. Donde hay imagen, poder y narrativa, ahí está su lógica. No porque alguien lo lea, sino porque alguien actúa como si lo hubiera leído. Maquiavelo no escribió para enseñar a dominar a otros. Escribió para que dejáramos de engañarnos. Leerlo no es volverse frío.
Es volverse consciente. Por eso incomoda. Por eso sobrevive. Hoy, universidades lo estudian, políticos lo citan mal y el público lo teme sin conocerlo. Su legado no es una doctrina. Es una pregunta permanente sobre el precio del orden, la estabilidad y la verdad. El mito dice que Maquiavelo creó el mal moderno. La realidad es más incómoda, solo le quitó el disfraz. El mal no nació con él. Se sintió observado. Cada generación cree haber superado a Maquiavelo. Y cada crisis demuestra lo contrario. Cuando las reglas tiemblan, sus ideas reaparecen. No como consejo, como reflejo. Maquiavelo no nos enseñó a ser peores. Nos obligó a aceptar lo que somos. Y esa verdad, más que cualquier libro, sigue siendo peligrosa. Tal vez Maquiavelo no fue el villano de la historia. Tal vez fue el mensajero. Y como siempre ocurre, el mensajero pagó el precio. La próxima vez que escuches la palabra maquiavélico, recuerda esto, no habla de él. Habla de nosotros. Y de lo mucho que aún nos cuesta mirarnos sin mentiras. Dale like y suscríbete para no perderte la próxima historia.